En la vejez, cuando el cuerpo ha aprendido la quietud y el alma ha sido templada por los años, uno se enfrenta a una de las decisiones más difíciles y emocionales: permanecer cerca de los hijos o tomar una distancia que favorezca la autonomía. A primera vista, parecería que la opción más natural y amorosa es quedarse cerca. ¿Quién no querría compartir los últimos años de su vida entre los rostros que ha criado, en los hogares que ayudó a edificar, entre las risas de los nietos? Pero el estoicismo, esa filosofía de libertad interior, de virtud por encima de todo, nos invita a mirar más allá de la emoción y la nostalgia, hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significa vivir bien. Los estoicos no despreciaban el amor familiar, pero sabían que la dependencia emocional, especialmente en la vejez, podía ser una cadena dorada, porque lo que parece calor puede ser también un grillete, y lo que se disfraza de compañía puede encerrar una pérdida silenciosa de libertad, de dignidad, de propósito. El sabio estoico se pregunta: ¿estoy eligiendo esto por virtud o por miedo? ¿Estoy quedándome cerca de mis hijos porque quiero ofrecerles mi presencia como un acto de amor, o porque temo estar solo? ¿Es mi proximidad una ayuda o una carga disfrazada de afecto? En la madurez del alma, uno comprende que el valor de la presencia no reside en la cercanía física, sino en la calidad del vínculo. Vivir cerca no garantiza conexión. A veces, incluso la sabotea. El anciano que se instala en la casa de sus hijos o a unas calles de distancia, muchas veces lo hace con la esperanza de sostener un puente constante de amor y apoyo. Pero ¿qué ocurre cuando ese puente se convierte en un canal de expectativas, de exigencias, de rutinas impuestas que desgastan lo que antes fluía con libertad? Epicteto decía que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que se debe hacer. Y a veces, lo que se debe hacer es separarse, no por orgullo, sino por respeto, no por rechazo, sino por amor. Porque el amor también sabe alejarse cuando la cercanía puede comenzar a dañar, cuando la presencia continua puede erosionar el equilibrio, la independencia y la paz. La vejez, cuando es digna, no se arrastra tras las sombras de los hijos, sino que se alza como un faro silencioso que sigue brillando desde su propio centro. Imagínese a una mujer de 80 años que ha vivido intensamente. Crió 3 hijos, trabajó, sostuvo una casa y enfrentó pérdidas con el temple que solo el tiempo sabe otorgar. Ahora, en sus años de plata, sus hijos la invitan a vivir cerca, incluso en su propia casa. Ella, conmovida, lo considera, pero en su corazón también late una voz que le dice: ¿y tú? ¿Dónde quedas tú? ¿Tendrás espacio para tus silencios, para tus manías, para tu manera única de enfrentar la vida? Ella recuerda a su madre, que vivió sus últimos años en casa de su hermano, cómo se fue apagando, no por enfermedad, sino por falta de espacio vital, por no tener un rincón solo suyo, por no poder cerrar una puerta y estar con su alma. La vejez, cuando se vive con sabiduría, se convierte en una etapa de consolidación de la virtud. Ya no hay carreras que correr, ni estatus que alcanzar. Lo que queda es el ser, desnudo, sin los adornos del ego. Y ese ser, para brillar, necesita aire, necesita espacio, necesita silencio. No necesita estar solo, pero sí necesita tener la libertad de estarlo cuando lo elija. Es natural que los hijos, por amor, deseen tener cerca a sus padres, pero también es cierto que inconscientemente pueden esperar que esa cercanía sirva a sus propias necesidades. Ayuda con los niños,
una figura que los escuche, que contenga, que esté disponible, y no hay maldad en ello. Pero el anciano sabio, como el filósofo estoico, debe preguntarse si su presencia está siendo guiada por su virtud o por la comodidad de los demás. Marco Aurelio escribió que el hombre sabio es como una roca. A pesar de las tormentas que lo azotan, permanece firme, y esa firmeza en la vejez muchas veces se expresa en la elección de una vida más apartada, más sobria, más centrada en el propio espíritu. Porque si algo enseña el estoicismo, es que la vida no se mide por la cantidad de rostros alrededor, sino por la profundidad con la que uno se conoce y se acepta. Vivir lejos de los hijos, cuando se hace desde la virtud, no es abandono, es afirmación. Es decir, estoy aquí completo. No necesito estar en medio de sus rutinas para amarlos. No requiero de su cercanía para seguir guiándolos, aunque sea en silencio. Les he dado mis años activos, ahora me doy a mí mis años de retiro. Así comienza este recorrido reflexivo donde profundizaremos en cómo la distancia puede ser también una forma elevada de presencia, y cómo el anciano que se elige a sí mismo, lejos del nido, puede ser incluso un mejor ejemplo que aquel que se disuelve en las dinámicas familiares. Porque no es la cercanía física lo que une, sino la claridad interior. En este punto, muchos podrían pensar que tomar distancia en la vejez es una forma de egoísmo o desapego emocional. Pero desde la óptica estoica, nada está más lejos de la verdad. El verdadero egoísmo no es aquel que se retira a cultivar su espíritu, sino el que se aferra por miedo a perder el afecto, el control o la rutina compartida. La distancia voluntaria, cuando nace de una mente serena, es un acto de amor, porque reconoce que la presencia no siempre fortalece, y que el espacio bien medido puede nutrir vínculos más hondos que la proximidad física saturada de expectativas. Un ejemplo sencillo. El fuego necesita aire para arder. Así también, los vínculos humanos. La convivencia constante, sin reflexión, puede marchitar lo que antes florecía. Cuántas relaciones familiares se agotan bajo el peso de la rutina, de las pequeñas fricciones diarias, de la falta de espacios propios. El anciano que elige su propio lugar en el mundo no se está retirando del amor, está protegiéndolo, está cuidando su dignidad para que su presencia no se convierta, sin quererlo, en una sombra que incomoda, en una figura que interrumpe la vida plena de los hijos que ahora deben forjar su propio camino. Séneca hablaba de la libertad del sabio como la capacidad de no ser esclavo ni siquiera del amor. Y esto no significa frialdad, sino grandeza de alma. Un alma que entiende que los afectos más puros no se miden por la cercanía de las paredes, sino por la coherencia de los actos. El sabio se pregunta constantemente si su actuar nace del bien o de la necesidad emocional. Y cuando descubre que el deseo de vivir cerca de los hijos en la vejez es impulsado más por el temor a la soledad que por un deseo virtuoso, entonces elige con valentía el camino más difícil: la independencia. Pensemos en otra historia. Una que no aparece en ningún libro, pero vive en el corazón de tantos. Un hombre, llamado Julio, de 75 años, vivía en la ciudad donde también residía su hija mayor. Ella, preocupada por su salud y bienestar, le ofreció un espacio en su casa. «Tendrás tu cuarto, tu silla en la sala, tu plato en nuestra mesa», le dijo con amor genuino. Él, agradecido, aceptó. Al principio todo fue armonía, pero con el tiempo los ritmos comenzaron a chocar. Su nieto adolescente necesitaba espacio,
Su yerno silencioso comenzó a vivir con cautela y su hija, sin notarlo, comenzó a pedirle pequeñas ayudas diarias. Nada terrible, nada intencionalmente injusto, solo la vida. Pero Julio, en su alma, sintió que estaba desapareciendo, que su figura paterna se diluía en la figura del abuelo útil, del invitado perpetuo. Después de un año, decidió irse a un pequeño apartamento no muy lejos. Le dolió, sí. Temió herir sentimientos, pero entendió que su dignidad, su paz interior y su relación con su hija estaban en juego. Y entonces, desde la distancia, comenzó a redescubrirse, a leer, a escribir cartas, a invitar a su familia a su mundo. La relación con su hija floreció nuevamente, sin el peso de la rutina ni el roce diario. Volvieron a hablar desde el amor, no desde el deber. Y Julio comprendió, en carne viva, que a veces es mejor ser una visita esperada que una presencia constante. Esta historia refleja un principio fundamental del estoicismo. Elegir la vida conforme a la razón, no al impulso, porque los impulsos nos arrastran, pero la razón nos edifica. Y en la vejez, cuando el cuerpo ya no corre, es la mente la que debe avanzar. Es allí donde el anciano sabio encuentra su mayor tarea, no cuidar de otros, sino cuidar de sí mismo para seguir siendo ejemplo. No ser necesario, sino ser significativo. Y eso muchas veces se logra mejor desde una distancia amorosa. El miedo a la soledad es natural, pero no debe dominar nuestras decisiones. Los estoicos enseñaban que todo lo que necesitamos para vivir bien está dentro de nosotros. La virtud, la serenidad, la autodisciplina. El anciano que ha cultivado su mundo interior no teme vivir solo, porque sabe que no está solo, está consigo mismo. Y si uno no puede estar en paz con su propia alma, ningún hijo, por más amoroso que sea, podrá llenar ese vacío. Así como el marinero sabio no amarra su barco al primer muelle que encuentra, sino que busca aguas tranquilas donde su embarcación no sea arrastrada ni por las corrientes ni por los vientos familiares, así también el sabio en la vejez busca su propio refugio. No para huir del amor, sino para mantenerlo vivo, para no desgastarlo, para no convertirlo en obligación. A continuación, hablaremos del rol del anciano como guía espiritual y no como sombra silenciosa, de cómo la presencia simbólica fortalecida por la distancia puede ser incluso más poderosa que la convivencia física constante, porque el verdadero legado no se transmite en la mesa compartida cada noche, sino en la coherencia vivida, en la integridad sostenida hasta el último día. En la cultura estoica, el anciano no es una figura pasiva ni un sujeto frágil a la espera de cuidados. Es un faro. Un faro no camina hacia los barcos, no les grita instrucciones, no se sube a la cubierta de cada navío que ve pasar. Un faro se mantiene en pie, firme, estable, iluminando desde la distancia, guiando sin interferir, acompañando sin invadir. Esa es la imagen que el sabio estoico construye en su vejez. Y esa es la gran razón, muchas veces invisible pero profundamente poderosa, por la que el anciano debe considerar no vivir cerca de sus hijos, porque su rol ha cambiado. Ya no está para dirigir, ni para resolver, ni para intervenir. Está para inspirar. Y la inspiración requiere altura, no cercanía. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre ayudar y reemplazar, entre amar y entrometerse, entre estar presente y estar encima.
El anciano que vive demasiado cerca de sus hijos corre el riesgo, aunque tenga las mejores intenciones, de convertirse en un actor secundario con demasiada presencia en el escenario de otra vida. Su mirada constante, sus opiniones no solicitadas, sus silencios cargados de juicio pueden interferir, incluso sin quererlo, con la libertad de sus descendientes. Y si algo valoraban los estoicos era la libertad, no solo la propia, sino también la ajena. Vivir a distancia es, en muchos casos, el último acto de sabiduría y humildad. El sabio reconoce que sus hijos tienen ahora su propio destino, su propio dolor que atravesar, su propia vida que construir. Y entiende que el amor no consiste en protegerlos de todo eso, sino en no interferir mientras lo hacen, porque solo se crece con responsabilidad y no hay responsabilidad sin espacio. El anciano que observa desde lejos, que ofrece su consejo solo cuando se le pide, que mantiene encendida su luz interior sin imponerla, está cumpliendo su rol con la mayor virtud posible, la del guía silencioso. Una historia que ilustra este principio nos lleva a Clara, una mujer de 69 años, maestra jubilada y madre de 2 hijos adultos. Uno de ellos le pidió que se mudara cerca para estar más conectados. Ella lo consideró con ternura, pero en su reflexión profunda alimentada por años de lecturas filosóficas y autoconocimiento, comprendió que aceptar esa invitación podría hacerla visible, sí, pero también demasiado presente. Sabía que su carácter fuerte, su deseo de ayudar, su hábito de opinar, aunque bien intencionados, terminarían creando tensión. Y entonces tomó una decisión valiente. Alquiló una pequeña casa en un pueblo cercano, pero no al lado, no cada día. No cada noche, pero sí con intención. Sus visitas se convirtieron en eventos esperados, sus conversaciones en pausas llenas de valor. Clara no fue menos madre por vivir lejos. Fue más madre aún porque ofreció el regalo de su presencia sin el peso de su constancia. Marco Aurelio, en su Meditaciones, habla de que debemos vivir como si cada día fuera una obra completa. No una preparación, no un ensayo, sino una obra entera. En la vejez, esta máxima se vuelve aún más relevante. Cada día del anciano debe ser una afirmación de su sabiduría, de su serenidad, de su capacidad para estar bien consigo mismo. Si necesita de la presencia continua de sus hijos para sentirse pleno, entonces aún no ha alcanzado la autonomía que el estoicismo propone. Porque el sabio no busca completarse con otros, sino ofrecer lo mejor de sí desde su propia plenitud. La sociedad moderna muchas veces vende la idea de que la vejez debe vivirse en comunidad constante, rodeado de familia, como si el valor del anciano dependiera de su función dentro de ese núcleo. Pero el estoicismo no mide el valor en función de la utilidad, sino de la virtud. Un anciano que ya no cambia pañales, que ya no cocina para otros, que ya no es consultado cada día, no ha perdido su valor. Al contrario, su silencio, su mirada, su integridad pueden ser más formativos que 1000 palabras, pero solo si permanece fiel a su centro. Al estar lejos, el anciano también protege a sus hijos de un peso que no les corresponde, porque no es justo que el hijo adulto viva con culpa si no puede cuidar a su padre cada día. No es justo que la hija que trabaja y cría a sus hijos se sienta desgarrada entre su hogar y la habitación del abuelo. El anciano sabio no desea ser una carga emocional. Prefiere el respeto a la lástima, la visita libre al cuidado obligado. Y al tomar distancia, ofrece no solo su libertad, sino también la de ellos. Por eso, exploraremos cómo el desapego, entendido como virtud estoica,
no implica frialdad ni indiferencia, sino una forma superior de amor. Un amor que respeta los ritmos, que no exige, que no invade, que permanece incluso cuando el cuerpo está lejos. Porque vivir lejos de los hijos no es una renuncia. Es muchas veces la más pura forma de entrega. Para quienes no han recorrido el camino del pensamiento interior, la palabra desapego suena como una traición. Se confunde con frialdad, con falta de cariño, con ausencia de compromiso. Pero para los estoicos, el desapego no es abandono. Es amor sin cadenas. Es una expresión madura del vínculo, donde el otro no es una extensión de uno, ni una fuente obligatoria de bienestar, sino un ser libre, completo, merecedor de respeto. El desapego, lejos de disminuir el amor, lo purifica, porque lo libera de la necesidad y lo transforma en elección. Y esto es vital cuando hablamos del lugar del anciano en la vida de sus hijos. La vejez trae consigo la tentación de buscar refugio en lo conocido. Los hijos, los nietos, las rutinas familiares. Pero esa tentación, cuando no es cuestionada, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento de todos. El sabio estoico sabe que todo lo externo, incluso los afectos más profundos, son contingentes. No puede depender de ellos para su paz interior, porque el día que falten, su alma se tambalearía. Por eso, se prepara. Por eso practica el desapego, no para endurecerse, sino para sostenerse. Imaginemos a Ernesto, un viejo pintor que a los 78 años decidió no mudarse con ninguno de sus hijos, a pesar de las insistentes ofertas. Prefiero extrañarlos con alegría a desgastarnos con la rutina, decía con una sonrisa que desarmaba cualquier argumento. Su taller, pequeño y lleno de luz, estaba a 2 horas de la ciudad. Los fines de semana recibía visitas cuando las agendas lo permitían. Pero entre semana cultivaba su jardín, pintaba, leía filosofía y escribía cartas. Sus hijos, en lugar de verlo como una carga, lo admiraban. Su independencia no era un acto de orgullo, sino de profunda responsabilidad. No quería que lo recordaran como un viejo que ocupaba espacio, sino como un sabio que elegía el silencio, como un hombre que supo amar sin encadenar. Los estoicos enseñaban que debemos preparar nuestra alma para perder todo lo externo y aún así permanecer en equilibrio. No se trata de no amar, sino de amar sin poseer, de estar presentes en espíritu, incluso cuando no se está físicamente. Vivir lejos de los hijos, cuando se hace desde este lugar, no es renuncia, es refinamiento. Es decir, te amo lo suficiente como para no interferir en tu vida. Me amo lo suficiente como para no convertirte en mi bastón emocional. También hay un segundo aspecto de este desapego: la libertad compartida. Cuando el anciano decide no vivir cerca, no solo se libera a sí mismo de una posible dependencia emocional, sino que también libera a sus hijos del peso del deber. Porque el amor, cuando se vuelve deber cotidiano, pierde su ligereza. Y los hijos, aunque aman a sus padres, también merecen vivir sin la constante sensación de tener que elegir entre cuidar su hogar y cuidar al progenitor. El anciano que da ese paso, el de hacerse cargo de sí mismo hasta donde su cuerpo lo permita, está regalando libertad. Y esa libertad, paradójicamente, muchas veces fortalece el lazo. Porque cuando el amor no es una obligación, florece con más fuerza. Hay un principio estoico que resuena aquí: vivir conforme a la naturaleza. Y parte de esa naturaleza es el ciclo inevitable de separación. Los hijos deben alejarse para construir. Los padres deben soltar para permitir.
La unión no se rompe con la distancia física, se fortalece si está cimentada en respeto, en admiración mutua, en gratitud. El sabio reconoce que ese ciclo no es una tragedia, es una danza, y como toda danza armoniosa, requiere espacio. Por eso, la distancia no solo preserva la autonomía del anciano, también honra la autonomía de los hijos. No hay nada más estoico que honrar la libertad del otro, incluso cuando esa libertad nos priva de su compañía constante. Porque el verdadero amor no se aferra, confía, no impone, sugiere, no exige, ofrece. A continuación nos adentraremos en una idea poderosa: la soledad elegida como territorio de crecimiento interior. Veremos cómo el anciano que aprende a convivir consigo mismo, sin depender de los hijos como fuente de identidad o propósito, no solo alcanza la serenidad, sino que se convierte en testimonio viviente de fortaleza interior. Porque vivir lejos de los hijos no es encerrarse en el vacío, sino abrir las puertas al encuentro más profundo, el de uno con su propia alma. Uno de los grandes errores de la vida moderna es haber equiparado soledad con vacío, retiro con pérdida, independencia con abandono. En cambio, los estoicos, ajenos a esas ansiedades contemporáneas, comprendían que la soledad elegida es un regalo, una oportunidad que solo los sabios saben recibir. En la vejez, cuando el cuerpo empieza a silenciar su ruido y los deberes del mundo disminuyen, es cuando el alma se hace audible. Pero para oírla, hace falta silencio. Y ese silencio raras veces se encuentra en una casa llena de voces, por más queridas que sean. El anciano que elige no vivir cerca de sus hijos no lo hace por desprecio, ni por orgullo, ni por resignación. Lo hace porque ha descubierto que su tarea ya no es dirigir el río de otras vidas, sino sumergirse en el pozo profundo de la suya propia. Ya no está para organizar cenas ni cuidar nietos. Está para meditar, para ordenar sus recuerdos, para transformar el pasado en sabiduría. Esta tarea sagrada no se hace en el bullicio, sino en la soledad fecunda. Un anciano llamado Raimundo, viudo desde hacía una década, decidió a los 80 años mudarse a una cabaña sencilla junto a un lago. Sus hijos protestaron al principio. «¿Qué harás allá tan solo?», le decían. «Encontrarme», respondía él sin ansiedad. Con el tiempo, dejó de responder y comenzó a escribir. En su cuaderno anotaba cada día lo que observaba. Una nube distinta, el movimiento de las hojas, una frase leída en Epicteto que resonaba con el momento. Raimundo no estaba solo, estaba en compañía de sí mismo. Y al hacerlo, comenzó a comprender sus propias heridas, a perdonar errores, a reconciliarse con el misterio de la muerte. Cuando sus hijos lo visitaban, se sorprendían. No encontraban a un anciano debilitado, sino a un hombre en paz. Había renunciado a la cercanía física para abrazar la cercanía consigo mismo. Marco Aurelio lo decía sin rodeos. Busca refugio en tu interior. En ninguna parte puede hallarse un retiro más tranquilo y apacible que en el alma de uno mismo. Y eso es lo que el anciano descubre cuando elige vivir lejos de sus hijos. Un refugio, no una cárcel. Una morada, no un exilio. Porque cuando uno está bien con su alma, todo lugar es un hogar. La soledad no es lo mismo que el aislamiento. El aislamiento es la desconexión impuesta. La soledad elegida es la conexión profunda. ¿Con qué? Con la propia conciencia, con la propia historia, con la esencia que la vida cotidiana muchas veces oculta bajo tareas y relaciones. Vivir solo en la vejez no es un castigo,
Es una cumbre que solo algunos se atreven a escalar. Requiere valor, requiere templanza, requiere autoconocimiento, pero al llegar a esa cima, el anciano descubre un paisaje que nadie más puede mostrarle, el de su espíritu libre. Desde ese lugar interior, puede mirar a sus hijos no con necesidad, sino con gratitud. Puede amarlos sin aferrarse, recordarlos sin tristeza, recibirlos sin ansiedad. Y ellos también se sienten aliviados, porque no deben cargar con un alma insatisfecha, sino que se encuentran con un padre o madre que no pide, que no exige, que simplemente está pleno. Eso, precisamente eso, es el legado más poderoso. El estoicismo enseña que no podemos controlar los eventos, pero sí nuestra respuesta ante ellos. En la vejez, no podemos evitar que nuestros cuerpos se debiliten, que nuestros amigos se vayan, que nuestros días se acorten. Pero sí podemos elegir cómo vivimos cada uno de esos días. Y si lo hacemos desde la soledad cultivada, desde la reflexión serena, desde el desapego amoroso, entonces convertimos la vejez en una obra maestra del espíritu. Por eso, exploraremos cómo esta distancia elegida prepara mejor a los hijos para enfrentar la vida y la muerte de sus padres. Porque al vivir lejos, el anciano enseña con su ejemplo la lección más profunda, que la muerte no es un enemigo a temer, sino una realidad a aceptar con dignidad, y que el amor verdadero no se destruye con la distancia, ni con la ausencia, ni siquiera con el final. Uno de los actos más amorosos, y a la vez más duros que puede realizar un padre o una madre anciana, es ayudar a sus hijos a prepararse para su partida. No se trata de dramatismo, ni de morbo, ni de anticiparse innecesariamente al final, sino de vivir con plena conciencia de que somos finitos. La muerte no es una tragedia para el sabio estoico, es un recordatorio, una brújula que nos obliga a vivir con sentido, con urgencia moral, con claridad. Y en esa brújula, el anciano que vive lejos no desaparece, sino que enseña desde otra geografía. Su ausencia física cotidiana entrena a sus hijos en la presencia emocional sin dependencia. Les enseña, lentamente, sin decirlo, que algún día también tendrán que estar sin él, y que no será el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva profundidad. Si el anciano permanece siempre cerca, disponible, presente en cada rutina, la vida de los hijos corre el riesgo de acomodarse a esa presencia como a una certeza inmortal. Se posterga la reflexión, se evita la conversación sobre el final. Se construyen dinámicas que nunca contemplan la pérdida. Pero cuando el padre o la madre decide vivir a cierta distancia no como exilio, sino como acto consciente, se abre un espacio para que los hijos aprendan a amar sin poseer, a valorar sin depender, a extrañar sin desmoronarse. La distancia es entonces una práctica sutil de desapego, una introducción a la impermanencia, una pedagogía invisible del amor maduro. Recordemos a Teresa, una madre que a sus 75 años decidió mudarse a un centro de vida independiente en otra ciudad. Su hija, Mariana, no lo entendía. Le decía, ¿por qué irte si puedes quedarte conmigo? Aquí tienes tu cuarto, tus nietos, tus cosas. Pero Teresa sentía que si se quedaba, su hija no aprendería nunca a vivir sin su presencia. No estaré aquí siempre, le dijo una tarde, y no quiero que el día en que me faltes sientas que te arrancaron una parte de ti. Quiero que aprendas a sostenerte desde ya. Con los años, Mariana comprendió la profundidad de esa decisión. Al visitar a su madre, la encontraba llena de vida, rodeada de nuevas amistades, activa en talleres de filosofía.
Y cuando llegó el momento de la despedida definitiva, no hubo resentimiento, ni trauma, ni vacío. Hubo lágrimas, sí, pero también gratitud y una extraña paz que solo otorgan los vínculos bien manejados. Los estoicos insistían en no aferrarse a nada que no dependiera de uno mismo, y ningún padre, por más amoroso que sea, puede controlar el tiempo que compartirá con sus hijos. Por eso, el anciano que se aleja un poco no del afecto, sino de la cotidianidad, les permite a sus hijos construir su mundo sin la ilusión de que él siempre estará allí para sostenerlo. Así, cuando la muerte llegue, no se convertirá en un cataclismo, sino en un momento sagrado. La confirmación de un vínculo que supo crecer a pesar de la distancia. La sabiduría estoica nos invita a mirar la muerte sin evasión. Y vivir lejos de los hijos en la vejez es, en cierto modo, comenzar a morir bien. No porque uno se aísle, sino porque se prepara. No porque uno se despida anticipadamente, sino porque elige una forma de presencia más duradera. La del ejemplo, la de la serenidad, la del legado interior. El anciano que aprende a estar solo no desaparece de la vida de sus hijos. Se transforma en una figura que permanece incluso después de partir. Y esta enseñanza es doble. Mientras enseña a los hijos a vivir sin él, también se enseña a sí mismo a vivir consigo. El temor a la muerte muchas veces esconde un temor más profundo, el de no haberse conocido, el de no haber sido suficiente para uno mismo. Por eso, el tiempo lejos de los hijos no es tiempo perdido, sino ganado. Ganado para escribir memorias, para cerrar heridas, para explorar preguntas pendientes, para hacer las paces con la historia propia. La distancia brinda al anciano la posibilidad de prepararse no solo para el final, sino para la culminación consciente de su vida. A continuación, reflexionaremos sobre un aspecto esencial. Cómo el anciano que no vive cerca de sus hijos crea un legado más poderoso al convertirse en símbolo, más que en presencia rutinaria. Porque el recuerdo de un sabio libre, amoroso y autónomo tiene más fuerza que 1000 consejos dichos al azar. Y la imagen que deja en sus hijos no es la de alguien que necesitaba, sino la de alguien que ofrecía. Hay una gran diferencia entre estar presente y estar presente con sentido. Muchos padres envejecen en los hogares de sus hijos siendo sombras. Están ahí, sí, pero sin propósito, sin brillo, sin voz. Su presencia se convierte en una costumbre. A veces en una carga, otras en un silencio incómodo. No porque los hijos no los amen, sino porque la rutina desgasta incluso los afectos más nobles. Y así, lo que podría haber sido una despedida lenta y significativa, se convierte en una convivencia sin profundidad. El anciano está, pero no enseña. Existe, pero no inspira. Acompaña, pero no guía. El estoicismo nos recuerda que el sabio no vive para estar simplemente presente, sino para dejar una huella interior. Y esa huella no se logra necesariamente en la cercanía física, sino en la coherencia de vida. El anciano que se retira a su espacio, que cultiva su espíritu, que renuncia a la vigilancia diaria de sus hijos para florecer por sí mismo, deja una imagen poderosa, la del ser humano que no se doblega ante la vejez, que no se disuelve en las rutinas de otros, que no necesita estar bajo el mismo techo para ser guía. Esa imagen, a la larga, marca más que 1000 conversaciones cotidianas. Pensemos en Clara, una abuela que eligió vivir en un pequeño pueblo de montaña, lejos del bullicio urbano, donde vivían sus hijos.
No los visitaba cada mes, pero sí enviaba cartas llenas de pensamientos, reflexiones, frases que encontraba en sus lecturas de Séneca y Epicteto. No competía por atención, no exigía visitas, no reclamaba llamadas. Pero sus palabras llegaban como semillas. Con el tiempo, los nietos comenzaron a escribirle también. A los ojos de sus vecinos, Clara era una señora tranquila. A los ojos de su familia, era una especie de faro, silencioso, pero siempre encendido. Cuando murió, sus cartas fueron recopiladas, y cada miembro de la familia guardó una como si fuera un tesoro. Clara, que no estuvo cerca físicamente, se convirtió en un símbolo inmenso de lucidez, amor y autonomía. Esto enseña algo fundamental. La distancia no debilita el legado, lo amplifica, porque permite que los actos del anciano se destaquen, que sus palabras resuenen, que su imagen no se desgaste por la cotidianidad. El anciano que vive lejos no se borra, se convierte en figura, en mito íntimo, en referencia moral. Y eso es mucho más poderoso que cualquier presencia física rutinaria. Además, el anciano que vive su vejez con independencia, aunque sea parcial, muestra a sus hijos que envejecer no es volverse invisible, sino más visible que nunca. Porque requiere coraje, porque no se refugia en los demás, porque se atreve a ser sí mismo incluso cuando el mundo ya no espera nada de él. Ese acto por sí solo es un legado silencioso, pero inquebrantable. Enseña que la dignidad no se negocia, que el amor no necesita traducción diaria, que el respeto se gana cuando uno se respeta primero. Los estoicos eran, en esencia, escultores del carácter. Y un carácter fuerte no necesita audiencia constante para tener valor. Por eso, el anciano que elige vivir lejos no está huyendo. Está esculpiendo su propia estatua interior. Está eligiendo ser símbolo antes que sombra, guía antes que compañía silenciosa, luz antes que presencia olvidada. A continuación, veremos cómo esta elección de distancia también fortalece el núcleo familiar en su conjunto, porque la separación consciente obliga a cada miembro a redefinir su rol, a encontrar su propia fuerza y a valorar desde la ausencia lo que la cercanía muchas veces diluye. La familia, como el fuego, se alimenta mejor cuando el aire circula, y a veces el mayor acto de amor es dar espacio para que ese aire fluya. La cercanía no garantiza conexión, así como la distancia no implica ruptura. Este es uno de los grandes errores emocionales de nuestra época. Creer que solo lo que está al alcance de la mano es verdadero, valioso o duradero. Pero los vínculos más profundos no se miden en metros, se miden en significado. Los ancianos que deciden vivir lejos de sus hijos no rompen la familia, la purifican, la alejan de las dinámicas de necesidad, de las pequeñas fricciones de la rutina, de los automatismos que apagan la chispa del afecto. Desde la distancia, el amor puede respirar. Desde la distancia, los vínculos se examinan, se fortalecen, se entienden mejor. En muchas familias, la convivencia forzada en la vejez termina por desgastar relaciones que eran sanas. Discusiones por la comida, tensiones por el ruido, molestias por los ritmos distintos de vida. El anciano que no está preparado para renunciar a su autonomía, y el hijo que tampoco ha aprendido a cargar con otra vida además de la suya, se encuentran atrapados en un escenario donde ninguno puede florecer del todo. La solución no está en obligarse a compartir cada día, sino en elegir bien cuándo y cómo estar presentes. Y a veces,
Eso significa vivir lejos. El sabio estoico sabría reconocer este principio con claridad, que cada ser humano necesita un margen de libertad para desplegar su naturaleza. El anciano, por tanto, al retirarse, no abandona su lugar en la familia. Al contrario, lo redefine, lo fortalece. Deja de ser una figura que ocupa espacio físico para convertirse en una presencia mental, emocional y espiritual más honda. Y desde ahí, la relación con los hijos se transforma. Ya no se basa en la asistencia, sino en la elección. Ya no se mide por el número de encuentros, sino por la calidad del intercambio. Pensemos en el caso de Leandro, un hombre que decidió mudarse a un pequeño apartamento en la costa a los 80 años. Tenía 2 hijos, ambos casados, ambos con agendas llenas. Cuando vivía en la misma ciudad, las visitas eran frecuentes pero apuradas. Cafés entre compromisos, conversaciones cortadas por notificaciones de teléfono. Se veían mucho, pero hablaban poco. Desde que se mudó, las visitas bajaron en frecuencia, pero crecieron en profundidad. Cuando sus hijos lo iban a ver, lo hacían con tiempo, con intención, con el deseo real de compartir. Leandro, por su parte, se preparaba para esos encuentros. Cocinaba, escribía algunas ideas que quería discutir, les mostraba libros. Ya no era el abuelo que estaba por ahí, sino el sabio que los esperaba con algo valioso que ofrecer. Los estoicos enseñaron que la calidad de la vida depende de la calidad del alma, y un alma no se cultiva en medio del ruido constante. El anciano que vive lejos, que organiza su vida en torno a su crecimiento interior, se convierte en una especie de maestro viviente, alguien a quien se visita no por obligación, sino por inspiración. Y eso cambia a la familia, la libera, la eleva. Además, esta distancia enseña algo valiosísimo a las nuevas generaciones: que el amor también es respeto por los límites del otro, que no hace falta controlar a quienes amamos, que es posible soltar sin perder, que no hay necesidad de habitar el mismo techo para pertenecer al mismo hogar emocional. Cuando un anciano se aleja para cuidarse, para descubrirse, para vivir con dignidad su último tramo de camino, está enseñando sin decirlo que la familia no es una prisión, sino un espacio donde cada uno debe encontrar su centro para poder aportar al todo. Ahora nos centraremos en una dimensión aún más sutil pero crucial: cómo esta distancia física favorece una reconciliación más profunda entre padres e hijos, porque al poner espacio, se disuelven viejas tensiones, se suavizan antiguas heridas, y se abre un terreno fértil para el perdón y la comprensión mutua. Hay palabras que solo pueden decirse en ausencia. Hay perdones que solo germinan cuando se ha dejado de empujar. Y hay encuentros que solo pueden ocurrir cuando cada parte ha tenido el valor de retirarse a su propio territorio interior. Por eso, el anciano que se aleja físicamente de sus hijos no está perdiendo la oportunidad de reconciliarse con ellos. La está creando. Está haciendo lo que los estoicos consideraban uno de los actos más nobles del alma: retirarse para ver con claridad. Porque en la cercanía constante, lo no resuelto se repite. Los reproches no dichos se transforman en incomodidad, en tensión, en gestos ásperos. Pero cuando el padre o la madre eligen dar espacio, se abren caminos para una comprensión más honda. ¿Cuántas veces los hijos guardan rencores silenciosos hacia sus padres, por lo que no les dieron, por lo que esperaban y nunca llegó, por lo que dijeron o hicieron sin saber el peso que tendría? ¿Y cuántas veces los padres se defienden en silencio? Sienten que hicieron lo mejor que pudieron,
que nunca fue suficiente, que los juzgan sin saber todo lo que cargaron. Estas dos posturas, sostenidas en la cotidianidad, rara vez se encuentran, pero cuando se rompe la rutina y se impone el silencio de la distancia, ambas partes comienzan a escuchar algo que en la cercanía no oían, su propia voz interior. Es entonces cuando aparece la empatía. El hijo que ya no tiene al padre o la madre en la casa, empieza a recordarlo desde otros ángulos. Se acuerda de los gestos nobles, de los momentos pequeños que en su momento no valoró. La ausencia permite ver lo esencial. Y el padre o la madre, lejos de la urgencia diaria, empiezan a comprender también. Entienden que sus hijos no son crueles, sino humanos, que sus errores no los definieron, que su valor no depende de haberlo hecho todo perfecto, sino de haberlo hecho con amor. Este doble reconocimiento es el punto de partida de una reconciliación silenciosa pero poderosa. Recordemos a Julián, un hombre que se distanció emocionalmente de su hijo desde que éste era joven. Las palabras entre ellos eran funcionales, frías, mecánicas. Nada los unía salvo la obligación. Pero cuando Julián decidió irse a vivir a una comunidad de retiro, algo comenzó a cambiar. El hijo, al no tenerlo a diario, empezó a extrañarlo, pero también a reflexionar sobre por qué lo había juzgado tanto. Julián, en la soledad elegida, volvió a leer viejas cartas, a pensar en su propia dureza, a llorar por lo que no supo decir. No fue un proceso inmediato, pero en el tercer año, durante una visita sin razón aparente, el hijo simplemente lo abrazó. No hicieron grandes discursos, pero el silencio que compartieron después de ese abrazo decía más que cualquier palabra. Era el perdón sin juicio, la sanación sin argumento, la paz que llega cuando ya no hay necesidad de tener razón. Esto es lo que permite la distancia bien elegida. Que los padres y los hijos dejen de ser personajes para volver a ser personas. Que se abandonen los guiones de quién falló y quién sufrió, para simplemente reconocerse desde la vulnerabilidad compartida. Y esto, aunque suene paradójico, es más fácil cuando no se está uno encima del otro, porque no hay presión, porque no hay urgencia, porque hay tiempo. Tiempo para digerir, para recordar, para llorar y para reír a solas. Y después de todo eso, para volver a encontrarse desde otro lugar. Los estoicos veían el dolor como una oportunidad de crecimiento, no como un castigo. Y la vejez vivida a la distancia es también eso. Una oportunidad de mirar con otros ojos, de escribir un nuevo capítulo, de decir con la mirada lo que nunca se dijo con la voz, de cerrar la historia no desde el deber, sino desde la elección, desde el cariño auténtico. Enseguida, exploraremos cómo este tipo de distancia no solo sana, sino que además prepara a los hijos para sus propios futuros, mostrándoles con el ejemplo cómo se puede envejecer con valentía, dignidad y libertad, sin depender emocionalmente de los demás. No hay enseñanza más poderosa que el ejemplo. Los hijos, incluso ya adultos, siguen mirando a sus padres como referentes, no por lo que dicen, sino por cómo viven. Y si hay un momento en que ese espejo se vuelve más nítido, es en la vejez, porque en la vejez los adornos caen, las máscaras se desvanecen y queda la esencia. ¿Y qué encuentran los hijos cuando miran a sus padres en esa etapa final? ¿Ven fortaleza o resignación? ¿Dignidad o dependencia? ¿Autonomía o miedo? Cuando un padre o madre elige no vivir con sus hijos en la vejez, está lanzando un mensaje sin palabras.
No quiero que mi existencia se sostenga en tu sacrificio. Quiero que mi vejez sea mi responsabilidad, mi elección y mi acto final de libertad. Ese acto no es egoísta, es profundamente generoso, porque al elegir su camino, el anciano muestra a sus hijos cómo enfrentarse algún día a su propia vejez con el mismo coraje. Les enseña que envejecer no es convertirse en una carga, sino en un testimonio de vida bien vivida. Los estoicos nos recuerdan que lo que está en nuestro poder es nuestra actitud. El anciano que se retira con serenidad, que organiza su vida según sus ritmos, que acepta las limitaciones sin dramatismo y busca rodearse de aquello que lo nutre, ya sea el silencio, la lectura, la contemplación o el arte, está demostrando cómo vivir bien hasta el final. Y esa es una enseñanza que ningún consejo puede reemplazar. Es el tipo de lección que cala hondo, que se guarda en el corazón, que transforma a quienes la reciben. Marta, por ejemplo, era una mujer viuda desde los 75 años. Sus hijas le ofrecieron vivir con ellas, pero ella lo rechazó con dulzura. Quiero tener mis plantas, mis horarios, mis silencios, les dijo. Se mudó a una casa pequeña, en un barrio tranquilo. Cocinaba lo justo, caminaba todos los días, leía a Marco Aurelio y escribía en su diario. No dependía de nadie. Sus hijas la visitaban cada 2 semanas y cuando lo hacían era como entrar a un santuario de paz. En vez de verla como alguien frágil, comenzaron a verla como una mujer admirable, fuerte, centrada. Y cuando alguna vez dudaban de sus propias capacidades, pensaban en Marta. Si mamá pudo envejecer con tanta entereza, nosotras también podremos. Ese fue su legado. No les dejó una fortuna, les dejó una imagen luminosa de lo que significa llegar al final del camino sin perder el alma. En una sociedad que teme envejecer, que lo esconde, que lo llena de ruido y distracción para no mirar su rostro verdadero, el anciano que se aleja, que vive según su ley interior, es una provocación, es un acto de rebeldía espiritual. Y por eso mismo es una fuente de inspiración. No hay mejor manera de preparar a los hijos para su propia vejez que mostrándoles que no hay que temerla, que se puede vivir con dignidad, que incluso puede ser un tiempo de belleza, reflexión y realización. El estoicismo sostiene que la libertad no consiste en tener muchas opciones, sino en saber elegir con sabiduría. Y el anciano que decide vivir lejos, no porque huya de su familia, sino porque quiere ser dueño de su tiempo final, está encarnando esa sabiduría. Está haciendo de su vida una obra coherente hasta el último suspiro. Está diciendo sin palabras: esta también es una forma de amar, dejarte libre para que seas tú, mientras yo también sigo siendo yo. Por ello, exploraremos cómo esta decisión de distancia, más allá de su efecto emocional y pedagógico, tiene un profundo sentido espiritual. La preparación consciente para la muerte, no como tragedia, sino como el último acto de libertad interior. Toda la vida, si se vive con conciencia, es una preparación para morir bien. Y los estoicos fueron claros y frontales al respecto. No hay sabiduría sin aceptación de la muerte. No hay libertad verdadera sin reconciliación con el final. El anciano que elige vivir lejos de sus hijos, cuando esta decisión nace del alma y no de la fuga, está realizando uno de los gestos más elevados de su existencia. Está creando el espacio sagrado donde prepararse para partir con dignidad, con orden, con gratitud. Porque quien está rodeado de ruido, de demandas ajenas, de tensiones familiares no resueltas,
difícilmente puede mirar su muerte con serenidad. Y sin esa serenidad, la muerte se vuelve angustia. Pero el sabio sabe que la muerte no es una falla del cuerpo, sino una culminación de la vida. Y como tal, merece ser vivida con conciencia plena. Cárcel no es desaparecer, es despejar el horizonte para poder mirar más lejos. Es apagar el ruido exterior para escuchar la voz interna. Y esa voz, en la vejez, ya no pide ruido, ni actividad, ni protagonismo. Pide silencio, pide contemplación, pide profundidad. Pide tiempo para saldar cuentas internas, para releer la vida sin rencores, para agradecer lo vivido, para soltar lo que no fue, para prepararse a cerrar el círculo con la cabeza erguida y el alma ligera. No es egoísmo, es madurez espiritual. Jorge, un hombre de 92 años, pidió a sus nietos una sola cosa: que le enviaran cartas, no visitas. Les decía: escríbanme lo que siente. Yo los llevo en mi corazón. No necesito verlos con los ojos. Con esas cartas llenó una caja de madera que colocó a los pies de su cama. Cada noche leía una diferente. Y cuando murió, sus nietos encontraron un diario en el que había comentado cada una, con palabras de gratitud y amor. Fue su manera de decir adiós sin dramatismo, con elegancia, con arte. Él no murió solo, murió en paz. Murió rodeado de la presencia invisible de quienes amaba, no sofocado por el deber de convivir hasta el último suspiro. Eligió el silencio como templo. Eligió la distancia como forma de purificación. El anciano que vive lejos de sus hijos puede mirar su muerte sin miedo porque ha hecho las paces con su rol en el mundo. Ya no necesita cuidar ni ser cuidado. Ya no exige reconocimiento ni presencia constante. Ha soltado todo lo accesorio y en ese desprendimiento ha encontrado la esencia. Los estoicos dirían que ha alcanzado el apateia, ese estado donde la mente no se agita por lo externo, porque se ha convertido en señora de sí misma. Y en ese estado incluso la muerte deja de ser un enemigo para volverse un huésped que llega a tiempo. El anciano que se prepara solo no está abandonado, está centrado, no está excluido, está eligiendo su terreno sagrado. Y al hacerlo, da a sus hijos una lección que ninguna religión podría transmitir con tanta fuerza, que el final no debe ser temido, sino abrazado, que lo más digno que uno puede hacer por quienes ama es no atarlos a su partida, no convertirlos en guardianes involuntarios de su ocaso, sino más bien hacer del adiós un acto de arte, de libertad, de belleza. Y ese arte requiere espacio, requiere tiempo, requiere estar a solas con uno mismo. Lejos, sí, pero cerca del alma. Ahora, hablaremos de otro aspecto poco mencionado pero fundamental. Cómo esta decisión de vivir lejos también protege el equilibrio emocional de los hijos, evitando que queden atrapados en un duelo anticipado o en una culpa innecesaria. No todos los sufrimientos vienen de lo que ocurre. Muchos vienen de lo que imaginamos que ocurrirá. Y en ninguna etapa de la vida este sufrimiento proyectado se vuelve tan agudo como en la vejez de los padres. Porque los hijos, incluso los más fuertes, temen profundamente ese momento en que sus progenitores se debiliten, se apaguen, desaparezcan. No lo dicen en voz alta, pero lo llevan como una piedra en el pecho. Cada visita, cada conversación, cada silencio se tiñe de una sombra sutil. ¿Y si esta es la última vez que lo veo bien? ¿Y si me necesita más de lo que dice? ¿Estoy haciendo suficiente? Esa angustia muchas veces
es más pesada que cualquier carga física. Y cuando el anciano está presente todos los días bajo el mismo techo o a escasos metros, esa ansiedad se amplifica. El hijo comienza a vivir en una especie de duelo anticipado. Mira a su padre o madre, y no ve solo a la persona que ama, ve también al cuerpo que envejece, al olvido que se insinúa, al deterioro que avanza. Se siente responsable. Se siente culpable por cada instante en que no está disponible. Y esa culpa se filtra en todo, en su trabajo, en su pareja, en su descanso. Esa culpa lo divide, lo erosiona. Pero el anciano, que elige vivir a distancia, con independencia y propósito, está haciendo algo revolucionario. Está diciendo: no quiero que vivas pendiente de mí. Quiero que vivas tu vida plenamente, mientras yo termino la mía con entereza. Está cortando, con sabiduría, un cordón que podría convertirse en cadena. Está cuidando a sus hijos sin tocarlos, sin interferir, desde la libertad mutua. Y eso es una forma sutil y elevada de amor. Laura, por ejemplo, fue hija única. Su madre, ya viuda, le propuso lo siguiente: voy a vivir en una comunidad tranquila, a 3 horas. No vengas cada semana. Llámame cuando puedas. No me sufras. Vive por mí, no a través de mí. Al principio Laura lo sintió como un rechazo, pero con el tiempo entendió que su madre le estaba regalando algo inmenso: la posibilidad de recordar su figura luminosa, y no una versión agotada por la enfermedad o la tristeza. La madre supo retirarse a tiempo. Murió tranquila, sin haber cargado sobre su hija el peso del ocaso. Y Laura, en vez de vivir años de desgaste emocional, pudo acompañarla desde el amor y la admiración, no desde el temor ni la culpa. Recordó a su madre fuerte, serena, hasta el último día. El estoicismo enseña que el sufrimiento innecesario es una forma de necedad y que parte de nuestra misión es no cargar a los demás con nuestros temores. El anciano que vive lejos está haciendo eso. Se ha hecho cargo de su vida, de su muerte y también del impacto emocional que puede tener en quienes más ama. Por eso la distancia no es indiferencia, es previsión, es generosidad, es el deseo de que sus hijos no le recuerden con tristeza, sino con gratitud. Liberar a los hijos de ese duelo prolongado es también una forma de darles futuro, porque quien pasa años angustiado por el deterioro de sus padres suele postergar sus propios proyectos, sus viajes, su crecimiento personal. Vive a medias. Y eso no es amor. Eso es prisión emocional. En cambio, quien siente que sus padres están bien, que han elegido su destino, que no lo necesitan como bastón, puede respirar, puede vivir, puede incluso envejecer sin miedo, porque ha visto que el final puede ser vivido con entereza. A continuación, abordaremos cómo esta forma de vida también tiene una dimensión social y cultural, rompiendo con la expectativa de que los ancianos deban diluirse en la vida de sus hijos y enseñando, en cambio, un nuevo modelo de vejez activa, lúcida y socialmente contributiva. Cada civilización crea sus íconos y sus fantasmas. En la nuestra, la figura del anciano ha sido reducida con frecuencia a 2 caricaturas, o bien la del sabio pasivo que observa en silencio desde la esquina del hogar, o bien la del ser dependiente que vive a la sombra de sus hijos, ajeno a toda vida propia. Pero la sabiduría estoica jamás aceptaría esa reducción.
Para los estoicos, la vejez no es una fase de espera, sino de culminación. Y no hay culminación sin responsabilidad individual. Cuando un anciano decide no instalarse en casa de sus hijos, está rompiendo con un viejo guión cultural que dicta que el padre o la madre deben integrarse al núcleo familiar hasta desaparecer lentamente en él. Rompe con la idea de que la vejez es tiempo de fusión, cuando en realidad puede ser el tiempo más elevado de individualidad lúcida. El anciano que se retira no se borra, se reafirma, no renuncia a la comunidad, la redefine desde otro lugar. Se convierte en una figura que inspira, no que exige, que observa, no que absorbe, que transforma, no que se disuelve. Muchos ancianos, al mudarse a espacios propios, empiezan nuevas vidas. Se hacen voluntarios en bibliotecas, en hospitales, en centros comunitarios. Se dedican a escribir, a leer, a enseñar. Fundan grupos de lectura, círculos de conversación, talleres de meditación. En vez de girar en torno a la familia que muchas veces ya no les necesita activamente, giran en torno al mundo. Y en ese giro, florecen. Se expanden, se vuelven ejemplos sociales de lo que significa envejecer con propósito. Esteban, un hombre de 78 años, vendió su casa grande y se mudó a un apartamento pequeño cerca de una universidad. No lo hizo por necesidad, sino por visión. Quería estar cerca del conocimiento, de la juventud, del movimiento. Se ofreció como mentor en un programa para estudiantes de bajos recursos. Cada semana, 4 jóvenes lo visitaban. No para ayudarle a cruzar la calle, sino para que él los ayudara a cruzar sus dudas. Les hablaba de historia, de filosofía, de errores propios. No vine a que me cuiden, decía. Vine a seguir cuidando el mundo. Sus hijos, lejos de sentirse desplazados, se sentían orgullosos, porque su padre no era una carga, era una luz. Su vejez no era un retiro, era una segunda primavera. Este tipo de anciano no es una excepción, es un modelo emergente, y cada vez que uno de ellos elige vivir fuera del esquema tradicional, está sembrando una idea revolucionaria, que no hay una sola manera de envejecer, que la vejez no es un túnel, es una colina desde la que se puede ver más lejos, que los hijos no son la única fuente de sentido, que el mundo aún espera algo de quienes han vivido lo suficiente como para entenderlo mejor. El estoicismo nos llama a vivir según la naturaleza, y la naturaleza del alma humana es crecer, incluso cuando el cuerpo ya no lo hace. El anciano que vive solo y pleno no está huyendo de sus hijos, está yendo hacia su destino, que es iluminar a otros desde la libertad. En una cultura donde el éxito se mide por la productividad económica, estas figuras nos recuerdan que el valor más profundo no está en el hacer, sino en el ser. Y ese ser se vuelve aún más puro cuando no depende de los otros para justificarse. Hay legados que no se entregan en herencias ni se celebran en discursos familiares. Son legados que se inscriben en lo más íntimo del alma de quienes observan durante años a un ser humano vivir con coherencia, dignidad y profundidad. Cuando un anciano elige vivir lejos de sus hijos, no está abandonando a su familia. Está sembrando, sin saberlo quizá, una forma de mirar la vida que sus hijos y nietos recordarán en momentos clave. Está transmitiendo, sin imponerse, un mensaje que no necesita palabras. Puedes vivir por ti mismo. Puedes llegar al final con firmeza. Puedes ser libre hasta el último día. Ese tipo de legado no tiene un valor sentimental,
tiene un valor existencial. Quien ha visto a sus padres envejecer con autenticidad y decisión, no teme tanto a su propia vejez. Quien ha visto a su madre morir en su casa elegida, leyendo, cuidando su jardín, haciendo yoga o simplemente caminando en silencio por el bosque cercano, no asocia la vejez con decadencia, sino con una forma distinta de florecer. Y eso, en un mundo donde el envejecimiento se presenta como amenaza o castigo, es un acto profundamente contracultural. El anciano que se retira sin desaparecer, que se aleja sin cortar vínculos, que permanece sin invadir, está diciendo: puedo vivir sin que tú seas responsable de mí. Puedo amarte sin poseerte. Puedo morir sin exigirte que te rompas por mí. Ese mensaje, que solo puede transmitirse con el ejemplo, queda grabado en quienes lo reciben como una semilla silenciosa. Y esa semilla germina cuando esos hijos, un día, se encuentren en la misma encrucijada. ¿Me quedo pegado al pasado o camino hacia mi propio horizonte? Lo que los estoicos llamaban eudaimonia, la felicidad profunda que nace del vivir conforme a la virtud y la razón, no es un estado estático, sino un modo de caminar. Y quien ha vivido la vejez en libertad ha caminado con tal firmeza que deja huellas profundas, aun cuando haya estado físicamente lejos, porque no hay amor más duradero que aquel que no exige. No hay legado más potente que aquel que libera. No hay enseñanza más transformadora que la que se vive, no la que se dice. Tomás, un artista retirado, pasó sus últimos años en una casa frente al mar. Allí pintó cada mañana, en soledad. Murió a los 85, sin haber necesitado que sus hijos dejaran su ciudad, ni que interrumpieran sus vidas para cuidarlo. Pero al día siguiente de su muerte, sus hijos encontraron en su estudio más de 300 cartas que nunca envió, una para cada uno, fechadas cada mes. En ellas les contaba su vida cotidiana, sus pensamientos, sus recuerdos compartidos, sus alegrías simples. No las mandó, no quiso que lo vieran débil, quiso que vivieran, pero las guardó como quien sabe que el verdadero amor no se interrumpe, simplemente se transforma. Esas cartas, más que un testamento, fueron su verdadera herencia. Un testimonio de vida lúcida, amorosa y libre. El anciano que vive lejos y muere en paz enseña una última lección, quizá la más profunda, que no se necesita estar presente en todo momento para permanecer para siempre, que el amor no se mide por la cercanía física, sino por la calidad del vínculo. Que morir en libertad es un regalo que se hace no solo a uno mismo, sino a toda la familia. Y que soltar no es renunciar, es confiar. Confiar en que se ha sembrado bien. Confiar en que lo vivido bastó. Confiar en que la vida continúa, porque la vida es más sabia que cualquier plan humano. En la última parte del discurso, cerraremos con una meditación final estoica que sintetiza todo lo dicho en una mirada hacia el presente y hacia el futuro. ¿Qué mundo queremos legar? ¿Y qué ejemplos estamos dejando como ancianos o como hijos que serán, un día, ancianos también? Cuando todo se ha dicho, lo único que permanece es el ejemplo. Las palabras pasan, pero los actos vividos con coherencia se transforman en raíces que atraviesan generaciones. El anciano que elige vivir lejos de sus hijos, no como huida, sino como afirmación de su destino, está sembrando un mundo nuevo. Está enseñando que la vejez no tiene por qué ser una repetición de la infancia, que no estamos destinados a volver a la dependencia, sino a entrar en una etapa distinta, de contemplación, de creación lenta, de desapego luminoso.
La filosofía estoica nunca midió el valor de una vida por su extensión, sino por su forma. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, decía Séneca. Y quizá la mayor pérdida es aquella en la que el anciano desperdicia sus últimos años esperando ser sostenido cuando aún puede sostenerse. El anciano que se retira con propósito está haciendo algo revolucionario, está dejando de esperar y empieza a actuar desde su centro. Vive no para ser útil a otros, sino para ser fiel a sí mismo. Y esa fidelidad inspira. El ejemplo que deja no es de separación, sino de integridad, no es de indiferencia, sino de claridad, no es de frialdad, sino de amor maduro. Y ese ejemplo, en una sociedad que teme la vejez, que oculta la muerte y que sobreprotege desde el miedo, es una chispa necesaria, porque solo cuando los hijos ven a sus padres vivir sus últimos años con dignidad, ellos mismos se preparan mejor para sus propios años venideros. Y solo entonces dejamos de temer al final, porque hemos visto que puede ser una cima y no una caída. Así que si eres hijo, no temas a que tus padres se vayan un poco más lejos. Tal vez lo hacen por ti. Tal vez su libertad te está regalando espacio para crecer y su silencio un mensaje profundo. Y si eres madre o padre ya en los años tardíos, no sientas culpa por querer vivir tu vida. Es tu derecho, es tu legado, es tu forma de seguir amando sin invadir, de seguir enseñando sin hablar. La vejez no es un descanso, es una obra maestra final. No la desperdicies en la sala de espera de una vida que ya no es tuya. Sal al mundo, aunque sea en un rincón pequeño, y vive lo que aún te queda con la firmeza de quien sabe que cada segundo puede ser un último trazo sobre el lienzo. Porque, al final, no se trata de cuánto estuvimos físicamente cerca de nuestros hijos, sino de cuán profundamente dejamos huella en su alma. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo pensar distinto o te ayudó a ver la vejez y la vida desde otra perspectiva, te invito a dejar un comentario. ¿Cómo imaginas tú tu vejez? ¿Qué legado quieres dejar? Y si quieres más reflexiones como esta, basadas en el estoicismo, la libertad interior y el coraje de vivir con propósito, suscríbete al canal Mujer Estoica y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando, juntos, el arte de vivir y también el arte de soltar. Nos vemos en el próximo video.